Ay, hay gente esperando en la... Había gente esperando en la de ingresar y veamos si hay alguien más. No, ya estamos casi todos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? Buenas ¿Todo tardes. bien? Estamos viendo entonces un resumen de estática y diremos que la estática era la parte de la física que hacía qué cosa. Estudiaba los cuerpos en equilibrio. Estudiaba los cuerpos en equilibrio. Bien, estudiaba los cuerpos en El equilibrio. equilibrio de los sistemas. Perfecto. Para la primera condición de equilibrio, nosotros dijimos que en estática, la primera condición de equilibrio se materializaba con la sumatoria de las fuerzas Igual a cero. igual a cero. Y que eso podía tener dos vertientes porque nosotros trabajábamos en el eje X, en el eje y generando un momento, es decir, en el universo isostático en el que vivimos, podemos movernos en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y o girando. Obviamente las direcciones intermedias son composiciones de ellas, ¿sí? Entonces a esta ecuación la podíamos escribir como sumatoria de fuerzas en X igual sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a sumatoria de fuerzas verticales igual a cero. Esta era nuestra primera condición de equilibrio y dijimos que en general nosotros podíamos decir que el equilibrio era el equilibrio estático. Se daba cuando la sumatoria de fuerzas era igual a cero. Que el equilibrio cinemático se daba cuando el movimiento era rectilíneo uniforme, es decir, que la velocidad era igual a constante. Y que el equilibrio rotatorio se daba cuando la velocidad angular era igual a constante. Todo esto era equilibrio, ¿sí? La primera parte era la que correspondía a este capítulo. En el capítulo de cinemática veremos la segunda y en el capítulo 8 veremos la tercera. Lo que tenían que ustedes ver la semana pasada era la segunda condición de equilibrio. Y la segunda condición de equilibrio nos hablaba de sumatoria de momentos en algún punto al que llamaremos O igual a cero. Ahora vamos a definir qué es esta operación llamada momento. El momento de una fuerza es igual a el desplazamiento producto cruz esa fuerza. Como ustedes recordarán del producto cruz, esto sería R por F y por el seno del ángulo comprendido. Cuando nosotros trabajamos el momento en una estructura, lo trabajamos como R
por F y por el seno de 90 grados, a lo que llamamos brazo de palanca, nos da el seno de 90 grados, R por F, y por 1, porque eso vale el seno de 90 grados. Entonces yo tengo un punto fijo y una fuerza F. El brazo de palanca será este, y hará que este cuerpo F gire alrededor de ese punto O. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Podría volver a explicar la definición de momento, profe? Sí. Yo tengo un punto que considero fijo. Y hay una fuerza que se encuentra a una determinada distancia constante. Esa distancia constante, según nosotros hemos aprendido a definir, es un desplazamiento desde este punto hasta este punto, ¿sí? Y un desplazamiento que es un vector. Entonces, cuando multiplico fuerza por desplazamiento, tengo un producto escalar, que por definición era R por F y por el seno del ángulo comprendido. Y el ángulo comprendido al ser recto vale 1. Entonces, con respecto a este punto, esta fuerza estará girando en el sentido antihorario, ¿sí? Si yo tuviera otra fuerza como esta, F2, con respecto a este punto, yo tendría que trazar cuál sería el desplazamiento y obviamente la tendría que colocar un poco más acá a la fuerza para que yo vea que esto hace un producto que está dando vuelta así, en el sentido inverso. Este producto a nosotros nos va a dar como unidades Newton metro. Esto es vectorial, entonces distinto del Joule. El Joule, que es la unidad de energía y que es un escalar. ¿Sí? Eso también lo escribimos. Entonces, la conjunción de estas dos condiciones a mí me permite determinar si un cuerpo está quieto o moviéndose. El cuerpo está quieto o moviéndose. Lo segundo, la segunda parte de la charla de la clase pasada, se refería al concepto de apoyos. ¿Qué son los apoyos o sujeciones? Son aquellos dispositivos que posibilitan que una estructura no ande volando, sino que esté sujeta a la tierra, ¿sí? A la tierra o a una pared o a algo que se pueda considerar fijo. Bien. ¿Los puntos de apoyo, profesora? Son los puntos de apoyo, ni más ni menos. ¿Cómo
¿cuáles son ustedes, cuáles creen ustedes que son los apoyos según lo que han leído? El apoyo móvil, el fijo, ¿Sí? Y el que está empotrado. Bien, esos son los 3 tipos de apoyo. ¿Y por qué hay 3 tipos de apoyo? Porque hay 3 tipos de libertades. O me muevo de derecha a izquierda, o me muevo de arriba a abajo, o giro en el mundo isostático en el que vivimos. En el mundo del equilibrio de 3 grados de libertad. Entonces nosotros le vamos a llamar apoyo simple a un apoyo que tiene esta forma. ¿Qué es lo que hace este apoyo? ¿Cómo trabaja? Permite 2 direcciones. ¿Impide qué cosa? La rotación. Ajá. Y que se mueva vertical y para arriba y para abajo, digamos. Solo puede ser de derecha a izquierda. Entonces, este apoyo me va a generar una... A ver. Quiero tratar de hilar una respuesta para que quede redondita. A la acción que se ejerce sobre una estructura cualquiera, se opone la reacción interna del cuerpo. ¿Qué quiero decir con eso? Tengo esta viga y la estoy sujetando. Mis manos son los apoyos, ¿sí? Ahora bien, las cargas externas lo que tratan de hacer con la viga es llevarla hacia abajo. Ven que cuando la cargo, si no hay nada que se oponga, la viga baja. En cambio, si yo tengo las sujeciones, ¿sí?, la viga se va a mantener en equilibrio. Bien, las reacciones son la respuesta de la estructura ante la acción de un cuerpo externo. ¿Cierra la definición? O sea que un apoyo, profesora, sería un punto fijo en el cuerpo. ¿O móvil? Correcto lo que dijo. Y ahí interactúan la fuerza y lo dejan fijo. Claro, el apoyo lo que va a hacer es hacer que esta viga no ande para arriba y para abajo, sino que esté en equilibrio. Claro. Y va a permitir que reaccione la estructura frente a la carga externa. ¿Sí? Yo sé que ustedes son electrónicos y que esta cosa de la estructura medio que no le es inherente. ¿Mm? Pero como es la única vez que lo van a ver en su carrera, está bueno que lo conceptualicen, cosa que ya después lo guardan en el baúl de los conocimientos y alguna vez lo desempolvarán, quién sabe. Entonces, tengo mi estructura, tengo mis apoyos y tengo carga externa. La carga externa es la acción. Lo que sale de los apoyos es reacción, ¿sí? Es la respuesta a esa carga.
Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Si quiere, le puedo dar un ejemplo, si usted quiere, profesor. Por favor. Por ejemplo, en una viga de hierro doble T, Sí, para que cumpla su función según el alto del perfil, sí. es lo que va empotrado en la pared. Bueno, entonces sabe como ingeniera civil. Generalmente lleva 20 a 30 centímetros de apoyo en los extremos. Y la viga se va calculando el peso por metro. Así es. Así es. Ya dibujo lo que el compañero ha dicho. Dejo el apoyo doble por el momento y el ejemplo que ha dado el compañero es lo siguiente. Dejamos el espacio y vamos al empotramiento. También puede ser el mástil, el El mástil. empotramiento. El mástil es el ejemplo del empotramiento y de la viga que acaba de sugerir el compañero. Bien. Ya me viene para acá. Empotramiento. Yo tengo la pared, 30 centímetros, y un hueco. Y tengo acá una viga, ¿sí? Que si la veo de costado, es un perfil doble T. Lo que él dice es que el empotramiento, este tipo de apoyo de sostén para esta viga, va a impedir que la viga se mueva en esta dirección, en esta. Va a impedir que la viga suba o baje y que la viga gire, ¿sí? Porque va a estar quieta ahí, va a estar empotrada, va a estar sujeta a la pared. Es como el caso del mástil que sugiere el otro compañero. Este es un mástil de medio alabeado. Y aquí está la bandera, ¿sí? Solcito. En el mástil yo tengo el palo, llamémosle, puede ser de madera, de metal, de lo que fuere, está incrustado en la estructura, incrustado en la estructura. Por lo tanto, no puede ni subir ni bajar, ni irse a un costado ni al otro, y mucho menos rotar, ¿sí? Está impedido de realizar los tres únicos movimientos que desarrolla un cuerpo isostático, ¿sí? Entonces, los apoyos lo que hacen es poner de manifiesto cuáles son las reacciones de la estructura frente a esa sujeción, a esa cosa que está reteniéndola para que no ande volando por los aires. El apoyo doble dice una A por algún lado, pero no sé por qué se me fue para el costado. Vamos a ver si lo puedo. Qué gracioso. Ahí. El apoyo doble es de este tipo. Lo ven como que tiene un bigote abajo.
Y también se puede manifestar como dos apoyos simples. Lo único que me permite a la estructura es el giro, es decir, no deja ni que se mueva en esta dirección ni en esta. Esto que dice acá es lo mismo que estoy haciendo acá. Ese es el popular apoyo doble. Una bisagra. Una bisagra. Exactamente una bisagra. No me permite ni que suba ni que baje, ni que vaya adelante y atrás, pero sí me permite girar. Ese es un apoyo doble. Ahora bien, ¿para qué conté yo esto de los apoyos? Porque cuando yo les dé una estructura para que ustedes analicen, esa estructura va a estar soportada en algo. Esta es mi viga, ¿sí? Y arriba va a tener cargas. Ante esa acción externa, internamente, esta estructura reacciona así. Y yo diré, ¿cómo hago para resolver un ejercicio? Eso también estaba inscrito en el Power. ¿Cómo hago yo para resolver un ejercicio de estática? ¿Cómo son los pasos? Primer paso. Escribo los datos. Segundo paso, identifico las incógnitas. Tercer paso, establezco convención de signos. Por ahí sé que soy reiterativa, pero necesito que ustedes comprendan que la convención de signos me indica a mí cómo piensan ustedes, cómo quieren calcular. Si ustedes no me dicen eso, yo supongo que tienen la misma convención que yo, y en muchos casos no funciona así. Cuarto, realizo el diagrama de cuerpo libre. Chicos, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Es un dibujo del cuerpo donde están dibujadas todas las fuerzas que actúan sobre él. Bien, es un boceto, es un dibujo simplificado. Yo no pretendo dibujar la estructura con arte, sino quiero dejar de manifiesto qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, luego de eso, calculo según las dos condiciones de equilibrio. Bien, hagamos un ejemplo. Sí, profe.
No me quiero estresar mucho. Bien, este es mi ejemplo. Ahora me falta poner las distancias. Entonces me pide averigüe las reacciones. Ay, Dios. Estoy escribiendo horrible, perdón. Bien, mis datos son P1, 2 newton, P2, 1 newton, ¿sí? Bien, siguiendo la regla, voy a establecer que para mí esto es negativo y esto es positivo, esto es positivo y esto es negativo, y esto es positivo, y esto es negativo. Esa es mi convención de signos, con esa voy a trabajar. Ahora voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Simplifico mi eje, estoy representando el eje baricéntrico de esta figura, P1, P2, y ahora voy a dibujar las reacciones. Yo sé que esto es un apoyo doble, entonces hay una vertical en A y una horizontal en A. Y hay una vertical en B. 1, 2, 3 grados de libertad, 3 incógnitas. Este es mi diagrama de cuerpo libre. Las acciones son celestes, las reacciones son rojas. Bien. Lo próximo que voy a hacer es que, ya que sé que P2 está inclinada a 45 grados, voy a descomponerla en sus dos componentes ortogonales, P2B y P2H. P2B va a ser igual a ¿qué cosa? P2 por el seno de 45 grados. Esto será igual a 1 newton por 0,77 o 0,71. Entonces, P2B vale 0,71 newtons. Lo mismo hago para P2H. Es igual P2 por coseno de 45 es igual a 1 newton por 0,71. Porque el seno y el coseno de 45 valen lo mismo, como ustedes sabrán. Ya tengo los datos de esta P2. Entonces, ahora que ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, puedo iniciar el cálculo. Si quiero, a las componentes de P2 las coloco así,
reemplazando a P2 por los efectos en los dos ejes cartesianos. Y comienzo a usar la primera condición de equilibrio para mis fuerzas horizontales y diré que HA, que para mí es positiva, menos P2H, y no hay ninguna otra fuerza, serán igual a 0. De allí yo que despejo HA, que es lo que no conozco. Y yo había sacado que P2H valía 0,71 newton. Entonces aquí nomás, y sin perder generalidad, ya tengo una de mis incógnitas resuelta. Ahora hago la sumatoria de fuerzas en las verticales igual a 0. Y tengo BA que va en sentido negativo, más P1, más P2B y menos B de B. Esto es igual a 0. Esta ecuación no puede ser resuelta porque tengo dos incógnitas. Hasta que yo no tenga una ecuación, una incógnita por cada ecuación, no puedo resolverlo. Entonces le llamo 1 a la ecuación y paso a la segunda condición de equilibrio. Y acá, señores, es donde necesito que abran sus oídos y graben esto. ¿En qué lugar de la estructura van a hacer momento? Se hace momento en el lugar de la estructura donde anulo más incógnitas. Y mis incógnitas están en A y en B. ¿A dónde anulo más incógnitas? En A. En A. Voy a hacer sumatoria de momentos en A. Hace como 2 años tuve un alumno, Fito, nunca me voy a olvidar de él, que muy seguro de sí mismo y habiéndome escuchado dar clase, decidió que iba a anular, que iba a sacar momento acá en donde está P2. Porque ahí había muchos datos, mucho amontonamiento. No es donde hay amontonamiento de fuerzas, es en el lugar donde tengo más incógnitas. ¿Se entiende? Para saber eso, profe, tenemos que Sí. ver el tipo de apoyo que hay. Claro, para saber eso, yo tuve que hacer el primer paso de dibujarlo, el segundo paso del diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre les decía dónde hacer el momento, porque si ustedes lo dibujan con colores, les va a ser más fácil darse cuenta que aquí tienen la mayor concentración en A, tiene la mayor concentración de incógnitas, ¿sí? Entonces, hacemos un momento en A. ¿Qué implica hacer momento en A? Que las fuerzas que están aplicadas en A no tienen brazo de palanca, no tienen vector de desplazamiento. Por lo tanto, el momento en A es nulo. Solo van a trabajar aquellas fuerzas que tengan una distancia perpendicular, o sea, un vector de desplazamiento perpendicular a la fuerza. Si yo tomo momento y digo, ¿cómo giraría? Estaría girando en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, tendría un giro positivo. El peso y la
distancia 2A. Luego tendríamos P2B, también girando de manera positiva con respecto a A. Menos B de B, que no, profe. Exacto. Menos B de B, porque ya ustedes están viendo que gira en el sentido contrario, por toda la distancia. Y esto es igual a 0. Alguien podría decir, ps, ps, ingeniera, pero ¿y qué pasa con P2H? Fíjense, P2H trabaja sobre la viga. Entonces, ¿cuál sería la distancia perpendicular? Sería con Está HA. arriba de... ¿Cómo? Que sería con HA, digamos, las dos fuerzas esas que están haciendo horizontal, ¿o no? Están en la misma dirección, entonces si HA no trabaja, P de A... Hola. Se le cortó la profe. Menos mal, pensaba que era yo. les Profesora, decía... Sí. ¿qué no sería lo mismo en los dos extremos de los apoyos, la fuerza? ¿No sería lo mismo? Eso sería un depende, Alfredo. Sería, depende en qué sentido, en qué dirección. Si yo lo estoy viendo a las fuerzas verticales, ¿sí?, que están trabajando, estas dos fuerzas, estas dos reacciones que están en rojo, van a sumar sus efectos para contrarrestar a estas dos, pero no van a ser iguales por la distancia en la que están ubicadas sobre la recta, ¿sí? Una va a ser más grande que la otra para soportar el peso que estas dos le están aplicando, dos azules le están aplicando. No sé, claro, está bien. Sí, sí, ¿Sí? Sí, Y sí, en sí. la otra dirección, en la dirección de las H, vamos a tener una fuerza HA que no, como no hay ninguna otra fuerza que esté actuando salvo esta P2H, que van a tener que ser iguales. ¿Sí? Bien, sí, verdad. Bien. Yo aprecio que me pregunten, porque así podemos ir sacando dudas y a lo mejor la duda de uno es también la de los demás, nada más que los demás no la dicen. Así que gracias a los que preguntan. Entonces ahora despejo, esto es conocido, esto es conocido, esto no es conocido. Entonces digo que B de B va a ser igual a P1 por 2A más P2B por 3A menos nada. ¿No estás dividiendo 4A todo? Ya lo pongo. Y como acá estaba multiplicando, pasará dividiendo el 4A. Fíjense que yo a A no le di valor. Dije que se llamaba A, podría ser 1 metro, 5 metros, 30 centímetros. Y ahora, como está en todos los elementos, lo puedo simplificar a ese A. Entonces me va a quedar P1 que valía 2 newton por 2 más P2B que valía 0,71 por 3. Todo esto dividido en 4. 4 más 2,1 dividido en 4. 6,1 dividido en 4. B de B me sale aproximadamente igual a 1,5 newtons.
Chicos, disculpen, está mi carnicero en la puerta tocando terrible. Me sale 1,5 newton. Ahora, yo a este valor que tengo acá, lo puedo llevar a esa ecuación para poder resolverla, porque se acuerdan que no la habíamos podido resolver porque la ecuación estaba, ay, no la puedo modificar. Bueno, con dos incógnitas y no podíamos resolver una sola ecuación con dos incógnitas. Entonces ahora reemplazo. Cuando ustedes estén haciendo el problema en el parcial, apreciaré mucho que pongan y ahora reemplazo tal cosa en tal otra y obtengo tal otra, porque así yo puedo saber qué es lo que han intentado hacer, ¿de acuerdo? P1 vale 2 newton, más P2B que vale 0,71 newton, menos B de B que vale 1,5 newton. Es igual a 0. Entonces B de A es igual a esto. B de A vale, ¿cuánto? 2,71 menos 1,5, 1,21. Sí, en todas las comisiones tengo a alguien a quien le gusta calcular. Siempre tengo a alguien que tiene la calculadora a mano, pero en esta comisión parece que no. Ahí calculé, profe, y si da 1,21. Bien. Estamos prestando más atención, profe. Estaba buscando la calculadora. Bueno, entonces yo, con este último paso, y habiendo ocupado las dos condiciones de equilibrio, es decir, mis tres ecuaciones, he logrado sacar todas las incógnitas. La pregunta del millón aquí es, ¿qué pasa si yo saco una de mis resultados y es negativo? ¿Qué implica eso? Que mi resultado sea negativo. Significa que me he equivocado ¿En distinto sentido, profe? en el sentido de la fuerza, ¿sí? Y lo que yo debo hacer en ese momento no es empezar a borrar a lo loco. No. No se borra a lo loco. Los sentidos. La conversión, digamos, de los sentidos que hemos puesto. Pues supongamos, lo voy a poner en rojo, ¿sí? Esto es un ejemplo dentro del ejemplo. Tenía mis dos fuerzas, P1 y P2, y yo decidí que mis reacciones iban así, así y así. A mí me pareció que eso era el sentido, ¿sí? Aunque mirándolo diga, no puede ser que vaya así, porque si esto va de esa forma, quiere decir que esa estructura no está en nada en equilibrio. Que esta pobre que está aquí tiene que hacer todo el esfuerzo. Entonces, cuando yo resuelva ese ejercicio, haciendo las tres ecuaciones y todo lo demás, muy probablemente me salga que BA es negativa. Entonces, si me da que BA es negativa, lo que quiere decir es que equivoqué el signo. Que supuse.
Va al revés. Si ustedes me escriben eso, yo acepto el ejercicio. Lo que no soporto es cuando les estoy explicando por qué no aprobó el parcial y me dicen, es que a mí me había dado al revés, yo he borrado todo. No se puede borrar todo. Ya a lo mejor le quedan 10 minutos de parcial y empiezan y borran. Si les salió mal el signo, explíquenme que se han equivocado y pongan el signo que correspondería. No va así, va así. No va así, va así. Y si me ponen eso, yo lo valido al ejercicio. ¿De acuerdo? Cuando borran todo o me empiezan a querer borrar los signos y se pierden, están nerviosos, están apurados, es el primer parcial, los estoy viendo con la cámara y los empiezo a apurar yo. Ya se termina el parcial, entreguen. Entonces, nos ordenemos. Si me equivoqué en el signo, admito, escribo mi error y corrijo. ¿De acuerdo? No han quedado muy conformes, me parece. Sí, profe. Bien. Resulta que las estructuras tienen diversas formas. Profe, yo no le entiendo bien a las inclinadas. No les entiendes a las inclinadas, vos tenés una fuerza que está inclinada. Y con respecto al horizontal te doy el dato de el ángulo. Yo a esta acción la reemplazo por una componente vertical y una componente horizontal. Tengo la fuerza y haciendo la descomposición, y como tengo que cerrar el triángulo de fuerzas, mi P2, P2B, P2H. Como este triángulo de fuerzas es perpendicular acá, puedo aplicar las reglas trigonométricas, porque es un triángulo rectángulo. Entonces, P2 vertical será P2 por el seno del ángulo. Y P2H será P2 por el coseno del ángulo. Entonces, estas dos componentes reemplazarán a esta. ¿De acuerdo? Ahora sí, profe. Bien. La idea de la clase y más por eso lo que he grabado es que a ustedes se les vayan las dudas. Entonces yo, entre media hora o una hora, al menos sé que tenemos un tema consolidado. Y eso es un avance. Bueno, ¿qué pasaría si yo tuviera una estructura como esta? Y le pusiera las mismas fuerzas que tenía hace rato. O sea, tengo las mismas fuerzas externas y tengo los mismos apoyos. Esto quiere decir que tendré reacciones. En ningún momento dije reacciones iguales.
Dije reacciones. Bien. Esta altura se llama S, por decir cualquier cosa. ¿Sí? También, como hice hace rato, puedo reemplazar a P2 por P2B y P2H. Cuando yo haga mi sumatoria de fuerzas horizontales, tendré lo mismo. HA será igual a P2H. Cuando haga mi sumatoria de fuerzas verticales, tendré la misma ecuación que no puedo resolver porque tengo dos incógnitas. Y volverá a llamarse 1 hasta que encuentre una solución. Volveré a sacar momento en el punto A, porque es el que sigue concentrando las incógnitas. Pero, cuando yo esté haciendo momento en A, tendré P1 que está girando en el sentido de las manecillas del reloj. P2B, B de B negativa, Y vea, y P de A, P2A, perdón, y me has desconcentrado. Estoy haciendo sumatoria de momento en A. Por lo tanto, las fuerzas que están en A no actúan. Pero sí van a actuar todas las externas. P1, P2, B, B de B, y la que también va a entrar a tallar que cuando teníamos el eje recto no trabajaba, es P2H, que estará dando vueltas también en el sentido positivo. Y la distancia que actuará ahí será S, que también será un dato. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un eje que es quebrado o curvo, ahí sí va a trabajar esta horizontal. De lo contrario, si tengo un eje recto y está a la misma altura, no trabaja. Esto es dato, esto es dato, esto es dato. Puedo despejar de acá. O sea, el proceso fue el mismo que el que hicimos cuando el eje estaba recto. Lo que es distinto es que P2H sí trabaja. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿P2H sería mayor que HA o al revés? Por la distancia que tienen, digamos. En cuanto a sumatoria, son iguales. Ah, Como sumatoria de fuerza, pues son las únicas fuerzas horizontales que están trabajando. Son las únicas fuerzas horizontales que están trabajando. ¿Y P1, profesora? P1 va a seguir siendo igual. Ahora, si yo tuviera, no sé, eh,
esa valla. ¿Sí? ¿Ustedes cómo harían para sacar las incógnitas? Yo las estoy suponiendo, ¿sí? Que son así. Si la valla está inclinada y la fuerza está vertical, no tienen ningún problema. Hacen sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Y se termina el problema. ¿Sí? Ahora, si tienen la valla inclinada y tienen una fuerza inclinada, ahí ya tienen complicaciones. Entonces, yo les había dicho, cuando expliqué una parte de la clase pasada, que cuando teníamos fuerzas que estaban inclinadas, lo que hacíamos era tratar de trabajar con un par de ejes X e Y que vayan en el sentido de la superficie inclinada para no complicarnos la vida, ¿sí? Entonces la única fuerza que se tenía que descomponer ahí era la fuerza peso, que siempre iba a seguir siendo vertical. El peso siempre será vertical. Yo conoceré este ángulo y podré trabajar en paz. En la práctica van a hacer un ejercicio de estos. Hay varios, profe. Claro, porque nos interesa que aprendan a trabajarlo en inclinado. Este tema a ustedes, electrónicos, les conviene practicarlo y llevar las dudas al profesor o traerlas a mí, porque, repito, es la única vez en la carrera que van a ver el tema. Entonces, es como cuando yo le digo a, no sé, a un ingeniero en informática, es la única vez que vas a ver óptica, ¿sí? Resolverlo, porque después no lo van a volver a ver más, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que yo tenía para decirles de estática. Ahora voy a cambiar de tema y voy a pasar al tema cinemática. A mí me gusta mucho trabajar con el OneNote porque tiene la posibilidad de que escribas en varios lienzos y no como la pizarrita que se me cierra constantemente, algunos no la ven. Es más práctico mi palabra. A ver. No sé qué pasa que no lo puedo abrir. Ya lo... acá está abierto. Perdón. ¿Están viendo un Power Celeste? No, estamos en el OneNote. Sí. Siguen en OneNote. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí.
Ahora sí se lo ve. Bien. Antes de seguir. Vuelvo. Bueno, hoy comenzamos un nuevo capítulo. Es el capítulo 3, cinemática. Es un capítulo que ustedes ya lo han visto, así que también lo han visto en el ingreso. Les voy a pedir que sean muy colaborativos conmigo y le pongan onda y me ayuden, ¿sí? Entonces nosotros decimos que cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento sin analizar las razones que provocan ese movimiento. En una palabra, la cinemática es el estudio de la trayectoria en función del tiempo. ¿Sí? Si ustedes están conversando con un amigo en las puertas de su casa y de pronto pasa un autito y al rato pasa otro autito como en persecución de él, ¿sí? Este es el autito 2 y este es el autito 1. ¿Cómo saben cuál pasó más rápido? O sea, ¿cómo parametrizan ustedes eso? Esa sensación de cuál pasó más rápido. Depende de la velocidad. O el que pasó primero. Viendo la distancia que se llevan los dos autos. El que hizo más distancia en menor tiempo. El que hizo más distancia en menor tiempo. Interesante. Eso es así. Llevaba más velocidad el que hizo, o sea, para mi percepción, porque yo estaba sentada en la puerta, no es que lo miré al celular, no es que estuve con un cronómetro ni nada por el estilo, no fue muy, muy exacto, pero yo dije, bueno, el que fue de esta esquina a esta esquina en menor tiempo, ese fue más rápido. ¿Sí? ¿Habría que tener un sistema de referencia, profesora? Yo soy el sistema de referencia. Ahí. Pasó por mi puesto de control. Y ahora Alfredo nos ha introducido al tema del sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Es una convención que yo establezco para poder hacer más sencillo el estudio del movimiento. ¿Sí? El sistema de referencia es el cuerpo o conjunto de cuerpos al que nos referimos, al que nosotros referimos la posición de ese móvil. Entonces, si estamos haciendo una carrera en el Parque Avellaneda, y yo diré que la largada en Mirasoles es mi 00, es mi sistema de referencia. Entonces, el que sale de Mirasoles esta es la largada. Y van a dar una vuelta, ¿sí? Cada uno va a recorrer este trayecto a su propia velocidad, ¿sí? Pero yo sabré en qué momento salió y cuánto recorrió. ¿Quién fue más rápido? Es una pregunta. ¿Quién fue más rápido? Va a ser más rápido el que llegue primero a la meta. Va a ser más rápido el que complete el recorrido En menor tiempo. en menor tiempo. Correcto. Así es. Ni más ni menos. Ahora vamos a definir lo que es la trayectoria. ¿Sí? La trayectoria es la línea que va a describir la partícula cuando se está moviendo.
línea y partícula. Es una cantidad escalar. ¿Por qué hablo de partícula que se está moviendo? Y también lo expliqué en el video anterior. En vez de hablar del ay, Dios, parece un zapato. Y ni un zapato. En vez de hablar del móvil, de la moto, de la bicicleta, del colectivo, del camión, yo hablo de partícula. Hablo de un punto que tiene concentrada toda la materia. ¿Para qué hago eso? Para simplificar más y poder analizar el movimiento. Entonces, no me importa si el auto es un Citroën de último modelo, es un Fiat 600 o es un Scania 1114. Me interesa que es un punto que se está moviendo. Eso es lo que a mí me interesa cuando estoy analizando movimiento y quiero encontrar ecuaciones sencillas para explicarlo. ¿A qué le vamos a llamar desplazamiento? A una cantidad vectorial que se va a medir desde el origen, desde el punto de inicio del movimiento, hasta el punto final del mismo. Y la foto que sigue, cuando quiera seguir, por supuesto, es la siguiente. Este es Mr. Jones, que va del punto A al punto B. Sigue la trayectoria que se le ocurre, pero y eso es un escalar. Pero el desplazamiento real que tuvo va del punto de inicio al extremo. ¿Sí? ¿Sería vectorial ya eso? Esto es un vector y es el mínimo camino entre ambos puntos. El desplazamiento no tiene por qué ser igual que la trayectoria. La única forma en la que el desplazamiento y la trayectoria sean iguales es que la trayectoria sea recta. ¿Sí? De lo contrario, siempre la trayectoria va a ser más grande que el desplazamiento. Y en ese caso, profesora, lo mismo, la trayectoria es un escalar, si es igual al desplazamiento. Repita la pregunta. Usted recién decía que la trayectoria podía ser igual al desplazamiento. ¿Sí? La trayectoria puede ser igual al desplazamiento. Seguro que sí. En ese caso, ¿la trayectoria sigue siendo un escalar? ¿O pasa La trayectoria sigue siendo un escalar. Van a tener el mismo módulo, pero el desplazamiento va a tener dirección y sentido. Ah, perfecto. Bien. ¿Sí? Gracias. Ahora, ¿cómo quedaría si Mr. Jones se da cuenta en el punto B que se olvidó de las llaves y se vuelve a casa? ¿Cuál sería la trayectoria? ¿Sería negativa? Nula. De lo que ya ha recorrido. Vuelve al inicio. Igual a 0. Estaba acá y después vuelve para acá. ¿Sí? Vuelve para ahí. Pero, disculpe, ¿sería un número negativo ese? ¿Sería el doble? Sería el doble. Sería el doble. La trayectoria desplazamiento sería cero, un ¿verdad? elemento positivo sería el doble. ¿Sí? No, sería negativo entonces. No, Y en ese haría el caso, doble de camino. profe, ¿Sí? en ese caso el desplazamiento es 0. El desplazamiento es 0. Porque salió y volvió al mismo punto. ¿Sí? Si va de A a B y luego vuelve a A, el desplazamiento
es nulo. Y la trayectoria es doble. ¿Sí? Es doble. Eso para que les quede claro. Ahora definamos movimiento. Y ustedes siempre recuerden lo que les dije en la primera unidad. Todo depende, ¿sí? Todo es relativo. Pero nosotros para poder calcular tratamos de poner las cosas como si fuesen únicas y definitivas. ¿Qué es lo que quiero decir? El movimiento es aquel fenómeno físico que consiste en el cambio de posición que realiza un cuerpo o móvil en cada instante con respecto a un sistema de... frente a la máquina sentados en una silla. ¿Están quietos en este momento? Sí, profe. Sí. No. Hay de las dos cosas. Si ustedes están analizando el movimiento desde los vértices de la pared de su habitación, ustedes están quietos porque cuando transcurre el tiempo, ustedes siguen estando en la misma posición, ¿sí? Hace 1:30 que me están escuchando a mí, 1:22. Entonces, desde un sistema de referencia fijo, la pared de su pieza, ustedes están quietos. Ahora, si yo tomo al planeta Tierra en el que habitamos, ¿sí? Y digo que la Tierra se desplaza alrededor del Sol en un viaje de traslación que dura 365 días, estoy introduciendo la idea de que no estamos quietos, que nos estamos trasladando. Y ahora la complico un poquito más. Pero resulta que la Tierra está rotando sobre sí misma 24 horas al día. ¿Cómo comprobamos esto? Y bueno, cuando ustedes se sentaron a escucharme hace 1:20 y 24 minutos, si miraban por la ventana de su habitación, veían claridad. Ahora miran por la ventana de su habitación y ven oscuridad. ¿Por qué? Porque la Tierra ha girado y se ha movido con respecto a la posición que tiene frente al Sol. Entonces ustedes, con respecto al sistema fijo de ejes del vértice de su habitación, están quietos. Con respecto a la rotación de la Tierra, se están moviendo. Y con respecto a la traslación alrededor del Sol, también. También. Entonces, el movimiento es una situación compleja. Pero nosotros, para poder calcularla en este grado y en esta materia, simplificamos y decimos, tengo un eje fijo y el que no se movió en tanto tiempo está quieto.
¿Se entiende? Hola. ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. Sí, Acá profe. estamos, profe. Sí, profe, acá estamos. Pregunté si se entendía. Sí, mucha información por hoy, profe. Ya es mucha información, ¿no? Ya No, me ha saturado el Bueno, software. profe, pero a lo que se refiere usted, digamos, es que también el tiempo no se detiene, sino que es constante también. exactamente. El tiempo, hay una teoría, a ver, vuelvo y les miro las caras. Hay una teoría que dice que el tiempo no es lineal, ¿sí? Pero sería demasiado complicado suponer que el tiempo no es lineal. Nosotros vamos a suponer que para poder calcular cinemática en este nivel de física, que no somos ninguno egresados del Balseiro, vamos a suponer que la esquina de nuestra habitación son los 3 ejes. Y si yo mantengo la misma distancia en un tiempo prudencial, significa que estoy quieto, ¿sí? Porque no me moví con respecto a ese sistema de referencia. Ahora, si yo estoy analizando lo que es, estoy hablando de ciencias naturales, ¿no? Y estoy hablando de la ley de la gravitación que el maravilloso Sir Isaac Newton inventó mientras estaba encerrado con la peste negra, ¿sí? Quiero saber qué hemos inventado nosotros en estos 2 años de encierro. ¿Alguien me puede explicar? No hemos inventado nada todavía, ni una Nada. cochina vacuna que funcione. Pero el señor, que era un genio, durante la peste negra inventó 4 leyes fundamentales de la física, ¿sí? Una de ellas es la ley de la gravitación universal. Y en esa ley él explicó y mezcló todo esto del comportamiento de los cuerpos, y las leyes que inventó siguen 5 siglos después siendo totalmente vigentes. Un genio total. Nosotros, con respecto a la esquina de nuestro cuarto, estamos quietos, pero con respecto al eje de la Tierra estamos girando. Por eso hay día y noche. Y con respecto al Sol, que es el real centro de nuestro sistema, estamos girando 365 días. Por eso hay 4 estaciones, ¿sí? Porque son las posiciones que ocupamos con respecto al Sol. El movimiento es algo complejo, chicos. Nosotros lo vamos a tratar de simplificar para poder trabajar en esta materia con ecuaciones sencillas. Vamos a decir todo el peso está concentrado en un punto, todos mis ejes son fijos, y los vehículos tienen velocidad constante, que también otra paradoja que no se cumple. Bueno, sé que se cansaron, yo también me canso. Yo soy más grande que ustedes y me canso. Dejamos acá los conceptos básicos y retomamos el jueves que viene. En el hipotético caso que nos lleven a fase 1, los quiero a todos prendiendo la cámara y poniendo cara de buena onda, porque ya que vamos a estar todos encerrados, por lo menos hagamos fiesta. Bueno, que estemos bien, cuídense, si se muere gente,
la gente de la edad de ustedes no se está cuidando lo suficiente. Tengan cuidado, por favor, por favor. Yo estoy muy cansada de todos los días contar en mi otro trabajo la cantidad de gente que está enferma. Muchos se recuperan, es cierto, pero no todos quedan bien. Entonces, traten de ser prudentes, por favor. Los que tengan que seguir saliendo a trabajar, y bueno, hay que hacerlo y poner la mejor cara y decir, a mí no me va a pasar nada. Pero a los que tengan que quedarse en la casa, por favor, no hagan tonteras. Bueno, que estén bien, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, profe. Igualmente. Profe. Ya tomé asistencia por si alguno se preocupa por el tema, ¿Profe? ¿no? Sí. Bueno, profe, gracias. La presentación, el PowerPoint lo sube al Teams. Sí.
wheel of fortune. Judgment.
Infested.